Bienvenidos a Dalicias Recetas. En esta ocasión os voy a enseñar a preparar los mejores cinnamon roll que he probado en mi vida. Los ingredientes que necesitamos para el prefermento son 200 ml de leche, 100 gramos de harina de fuerza, 15 gramos de azúcar, 5 gramos de levadura seca o 15 gramos de levadura fresca. Primero calentamos la leche en el microondas unos segundos para templarla, que esté un poco caliente pero que no queme, entre 35 y 40 grados centígrados es lo ideal. A más de esa temperatura la levadura podría quedar inactiva. Luego le agregamos toda la levadura y lo dejamos reposar unos 5 minutos para activarla. Estamos haciendo un prefermento esponja, por lo que añadimos ahora toda la levadura que necesita la receta. Mientras, en un bol más grande ponemos la harina y le añadimos el azúcar. Después le agregamos la leche con la levadura ya activada. Lo removemos un poco, tiene que mezclarse, pero no hace falta que quede homogéneo, y lo dejamos reposar a temperatura ambiente unos 30 minutos. Lo ideal es que esté en un sitio que haya una temperatura de entre 20 o 22 grados centígrados más o menos. Pasado el tiempo ya tenemos nuestro prefermento esponja. Merece mucho la pena realizar este prefermento porque con él conseguiremos una miga muy ligera y esponjosa como el algodón. Para continuar con la masa de los rollos de canela necesitamos 300 gramos de harina de fuerza, 2 huevos, 65 gramos de azúcar, 75 gramos de mantequilla, 5 gramos de sal y una cucharada de extracto de vainilla. Primero ponemos en el bol de la batidora el prefermento. Batimos un poco los huevos y los agregamos. Encima volcamos la harina y después la sal. Ahora hacemos un primer amasado con estos ingredientes durante 7 minutos a velocidad media. Esta primera masa será muy densa. Una vez hecho este primer amasado, agregamos el azúcar y el extracto de vainilla y amasamos durante 7 minutos más. Cuando finalice este segundo amasado, le agregamos la mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente para que se integre bien, y amasamos unos 10 minutos más. Para saber si la masa está lista, hacemos la prueba de la membrana. Cogemos con cuidado un pellizco de masa y lo estiramos con los dedos. Si se forma una membrana lisa y translúcida, quiere decir que el gluten ya está formado y que la hemos trabajado bien. A continuación, tapamos nuestra masa con un papel film y la dejamos fermentar en un lugar cálido y libre de corrientes durante 1 o 2 horas. El tiempo va a depender mucho de la temperatura ambiente. Si hace frío tardará más que si hace calor. Pasado el tiempo, la masa habrá aumentado considerablemente su volumen. La volcamos sobre la mesa de trabajo en la que espolvoreamos un poco de harina para que no se pegue y poder estirarla fácilmente. La estiramos poco a poco con el rodillo hasta darle una forma rectangular. Para el relleno de nuestros rollos de canela necesitamos 100 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla y 2 cucharaditas de canela. Primero extendemos y untamos la mantequilla sobre la masa cubriéndola completamente. A continuación, sobre el azúcar volcamos la canela y removemos para que se mezclen bien. Luego espolvoreamos esta mezcla de azúcar y canela por toda la masa. Después enrollamos la masa sobre sí misma y formamos un rollo grande que vamos a cortar en porciones más pequeñas. Quería recordarte que aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que suba una nueva receta. Y si eres de los que me acompañas siempre,
quiero decirte que te estoy muy agradecida de corazón. Primero quitamos las puntas para igualar el rollo. Ahora lo cortamos por la mitad. Y cada mitad en su mitad, así hasta obtener todas las porciones iguales. Ahora colocamos los rollos de canela en una fuente para horno y la tapamos con papel film. Lo dejamos levar 1 hora aproximadamente hasta que veamos que doblan su tamaño. Pasado el tiempo se puede ver cómo han aumentado su volumen y es momento de llevarlos al horno, que tendremos precalentado a 170 grados centígrados, y los horneamos a esa misma temperatura durante 20 minutos. Aquí están recién horneados, solo falta preparar la deliciosa cobertura de queso que le da ese toque final tan rico, y para ello necesitamos 150 gramos de queso crema, 100 gramos de azúcar glass, 50 gramos de mantequilla y una cucharadita de extracto de vainilla. Comenzamos poniendo la mantequilla, que debe estar bien blandita, en un bol y le agregamos la vainilla. Mezclamos estos dos ingredientes. Luego le ponemos el azúcar glass y batimos hasta conseguir una crema homogénea. Por último le agregamos el queso crema y mezclamos bien todo junto para obtener nuestra deliciosa cobertura de queso. Estando aún calientes es el momento de extender la cobertura sobre los cinnamon roll. Se derretirá con el calor y les dará un sabor realmente delicioso. Te recomiendo que no omitas la cobertura de queso si quieres alucinar con el increíble sabor que le da a los rollos de canela. Mira, te muestro qué miga tan espectacular tiene por dentro y cómo el relleno y la cobertura lo impregna todo. Riquísimos, de verdad no te puedes quedar sin probarlos. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a que le des a me gusta, a que me dejes un comentario contándome qué te ha parecido y sobre todo a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. En la pantalla te dejo otras recetas por si te has quedado con ganas de ver más. Muchas gracias, hasta la próxima.